Vamos directamente hasta la Ciudad de México, donde ya se encuentra nuestra corresponsal Aisa García. Aisa, bienvenida a esta emisión de Telesur Noticias, justo cuando ya faltan muy pocos minutos para que se cierren las casillas electorales. Así es, Eduardo, falta poco menos de una hora para que se cierren las casillas, al menos aquí en la zona del Distrito Federal, porque en Sonora y Baja California se cerrarán el 99.78% de las casillas, pero ha sido una jornada plagada de irregularidades. Los estados donde más se han reportado denuncias son el Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Pero quisiera abundar sobre esto hablando con un personaje muy interesante de México, muy peculiar, quien es el caricaturista de la jornada de Proceso y de El Chamuco. Su nombre es Antonio Helguera. Antonio, bienvenido. Gracias. A esta emisión de Telesur que estamos presentando junto con Eduardo Martínez. Me gustaría conocer ¿cómo ha sido esta campaña para los moneros? Porque a los caricaturistas en México al menos se le llaman moneros. ¿Qué hay para recordar? ¿Qué sabor te deja esta campaña electoral? Bueno, mira, el hacer humor en México cada vez es más difícil, porque se ha vuelto un país más bien trágico hace 6 años tuvimos una campaña presidencial caracterizada por el odio, por la división, y el país se mantuvo estos 6 años así. Fue un gobierno que sembró el odio entre los mexicanos y provocó una guerra con 60,000 muertos. Entonces, bueno, hacer humor en ese contexto realmente se ha vuelto muy difícil, ¿no? Ahora, de esta campaña yo me quedaría con un chiste que no es mío, sino que no sé de quién sea. Circuló en las redes, yo lo vi ayer o antes de ayer. Porque tú eres muy activo en las redes, Sí, hay que decirlo también. Sí, y es un chiste que se hizo muy bueno, haciendo alusión al cambio de horario que se hace cada 6 meses aquí. Decía este mensaje: este domingo, o sea hoy, no te olvides de atrasar tu reloj 70 años, por aquello de la eventualidad de que el PRI regrese al poder. Y me pareció que eso es lo que resumiría esta campaña, en la eventualidad de que ganara el PRI, lo cual es muy probable y no necesariamente por las buenas, ¿no? Esta es una campaña, además es muy certera la frase, porque efectivamente estamos en un retroceso. Hay cosas de esta campaña en la que obviamente predominan los métodos priistas, que a mí me recuerdan muchas cosas del 88. Por ejemplo. Por ejemplo, fue asesinado hoy en Nuevo León el coordinador de Morena, del movimiento, ajá, así es. Y eso me recuerda a mí que en el 88, el día anterior a la elección, fueron asesinados 2 operadores electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, los señores Gil y Obando, lo cual, entre otras cosas, facilitó el fraude electoral que se hizo en aquella época, ¿no? Por decir un ejemplo, otro sería propaganda callejera apócrifa o difamatoria, que se usaba mucho también en el 88 contra Cárdenas, ahora contra el movimiento de López Obrador. Es distinta esta campaña del 2006, y parece que los mexicanos tenemos que escoger de 2 sopas, ¿no? Elecciones al estilo PAN, con campañas de odio y que dividen al país, o al estilo PRI, a la antigüita, con asesinatos, con compra de votos, con robo de urnas, etcétera, ¿no? Parece que la democracia mexicana se limita a esas 2 opciones para los mexicanos. Helguera, estamos ante un país con heridas abiertas: narcotráfico, violencia, muertes, desaparecidos, desplazados. Es muy difícil, ¿o cómo se puede hacer humor desde esta situación? Bueno, la única manera que yo encuentro personalmente es hacer humor negro, ¿no? Es decir, no es que lo busque, sino que así me sale, ¿no? A veces creo que, me lo han dicho además, mis cartones no necesariamente hacen reír, o no mucho hacen reír. Algunos incluso pueden ser hasta tener un tono deprimente, porque así es la realidad que vivimos. Es imposible hacer una caricatura política de lo que vive nuestro país sin que caigas en el humor negro, sin evitar mencionar el contexto de las 60,000 muertes, que además son inútiles, porque es una guerra inútil. No se está combatiendo, o no se está combatiendo bien, el narcotráfico en todo caso. Es muy trágico lo que está pasando en nuestro país en estos momentos. Lamentablemente. Pues muchas gracias, Antonio Helguera, por esta entrevista para Telesur, y nosotros por lo pronto, Eduardo, si no tienes otra pregunta, regresamos los micrófonos a los estudios contigo en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Aisa. Sabemos que estarán pendientes ya de ese cierre de casillas en un rato más, y por supuesto estaremos teniendo toda la información a través de las pantallas de Telesur. Por lo pronto